Hola, ¿qué tal? En esta parte de nuestro tutorial de la Vue vamos a platicar de las paletas Numeric, Boolean y String. En el caso de la Vue sabemos que ya está conformado por dos elementos, uno que es el panel frontal y otro el diagrama bloques. Cada uno de ellos, uno tiene lo que es la paleta de controles para el caso del panel frontal y en el caso del diagrama bloques vamos a encontrar la paleta de funciones. Y en cada una de ellas va a tener diferentes elementos en cada una de las paletas. Como primera instancia tenemos la paleta Numeric. En el caso de la paleta Numeric vamos a poder insertar controles e indicadores del tipo numérico. Un control me sirve para introducir datos, manipular datos, y en el caso del indicador simplemente para visualizar datos. Son elementos diferentes pero del mismo tipo de datos. Para el caso del diagrama bloques, de cada elemento que vamos insertando en el panel frontal, vamos a tener su homólogo en el diagrama bloques. ¿Cómo lo vamos a identificar uno del otro? En el caso del control, vean, tiene una etiqueta que la vamos a cambiar, su label, vamos a ponerle control 1. Al indicador vamos a ponerle la etiqueta de indicador 1. Esto para diferenciar a uno del otro. Y vean, la misma etiqueta que tiene en el panel frontal la va a tener en el diagrama bloques. Para el caso del indicador también es lo mismo, la misma etiqueta que tiene en el panel frontal la va a tener en el diagrama bloques. ¿Cómo vamos a diferenciar en el diagrama bloques uno del otro? Bueno, el control tiene un marco un poco más grueso, su contorno exterior un poco más grueso que el caso del indicador. Otra parte es esta triangulito blanco que está por aquí. En el caso del control lo vamos a ver del lado izquierdo y en el caso del indicador del lado derecho. Ahora en el diagrama bloques este elemento lo determinamos como terminal. Es una terminal y esa terminal va a tener un punto de conexión, el cual lo vemos aquí. Ese circulito naranja que aparece, bueno, aquí cuando yo lo sitúo el cursor encima de este control, de esa terminal, empieza a resaltar, quiere decir que ahí está el punto de conexión. Es una terminal y tiene su punto de conexión. En el caso del control, ese triangulito me está señalando dónde está ese punto de conexión, que es del lado derecho. En el caso del indicador, ese triangulito me está señalando dónde está su punto de conexión, que en este caso es del lado izquierdo. Y eso me dice que puedo conectar uno con otro. Puedo conectar el control con el indicador. Los datos que yo introduzca en mi control los va a pasar al indicador. Ahora, en el caso de mi paleta de controles, tengo diferentes elementos que son del tipo numérico. Puedo insertar un slide, ya sea vertical o horizontal. Por ejemplo, tenemos el canop, el meter, el termómetro. Dependiendo de la actividad o del diagrama de la interfaz de usuario que yo quiera construir, que quiera representar aquí en mi panel frontal, pues voy a usar un elemento u otro. Ahora, para el caso del diagrama a bloques, también voy a tener una paleta numérica, que la tenemos ubicada en Programming. ¿Qué vamos a ver en esta paleta? Bueno, pues tenemos lo que son las funciones aritméticas, la suma, la resta, multiplicación, división. Tenemos algunas funciones especiales, incrementos, absolutos y realizar lo que son operaciones con datos numéricos. Inverso, por ejemplo, el negado, por ahí andaba el valor absoluto. Tenemos constantes numéricas,
Vamos a insertar una constante. Vean, en el caso de mi diagrama bloques, la constante pues va a tener solamente representación en el diagrama bloques. No voy a tener su homólogo en el panel frontal porque es una constante. Y al igual que el control, pues trabaja con números. Y ahí le representamos un número, el cual va a ser constante. Quiere decir que no va a poder cambiar durante la ejecución del programa. Tenemos las constantes, por ejemplo, el infinito, el número epsilon. Y por aquí tenemos unas constantes matemáticas, el número pi, algunos compuestos como 2pi o un medio de pi, el recíproco de pi. Por aquí está la constante de Planck y diferentes constantes matemáticas. Bien, ahora algo muy importante aquí en los datos numéricos. Los datos numéricos, como su nombre lo dice, son números. Trabajamos con números. Y estos números pueden tener diferentes representaciones. Como ya vimos en la parte de tipos de datos, tenemos el SGL, los IS o los US. En el caso del DBL, SGL, el FXP y el X son de color naranja. Para el caso de los IS y los US son de color azul. Bien, en este caso conectamos un control DBL con un control U16. Este puntito que aparece por aquí, este punto rojo, se denomina como punto de coerción. Ese punto de coerción me está indicando que el labio, por default, está introduciendo un buffer, el cual va a convertir del tipo DBL al tipo U16. Y en esta parte podemos ver qué es lo que hace. Vamos a escribir, bueno, vamos a cambiar aquí una representación más chica. Vamos a ponerle el U16. Damos un run, visualizamos 4, 5, vamos a ponerle un 250. Y vean qué pasa aquí. En este caso, como no corresponden los tipos de datos, cuando yo rebaso el 255, simplemente el indicador aquí, indicador 1, deja de expresarme ese valor y se queda en el máximo que puede ser expresado con ese tipo de datos. Vamos a hacerlo hacia abajo. Vamos a poner un 5, 0 y también el rango que puedo desplegar en un U8 es de 0 a 255. Sin embargo, pues cambia con respecto a la representación del DBL. Pero bueno, esta parte, ¿cómo podemos corregir? ¿Cómo podemos corregir el punto de coerción? Hay dos formas muy sencillas. Una es que en las conversion, aquí en las conversion, elijamos que me convierta este dato al tipo de dato que le corresponde mi indicador. Habíamos dicho que era un U8. Elegimos el U8. 8 y ya está. De ese modo, pues dejamos fuera lo que es el punto de coerción, corregimos el punto de coerción. ¿Qué pasa con la ejecución de mi programa? Se va a seguir comportando igual. El comportamiento va a ser el mismo a cuando tenía el punto de coerción, pero ese buffer que me insertaba ahí la view, el que me inserta por default, pues lo suprimimos, ya no está. Ese punto de coerción me está expresando que pues labio está ahí haciendo procesamiento innecesario, procesamiento que no tiene caso que se esté ejecutando en cada interacción. Simplemente lo corregimos con una conversión. Esa es una forma de corregir este punto de coerción. Otra sería pues cambiar la representación al valor de entrada. Mismo tipo de dato que está entrando ese indicador, pues vamos a elegir que tengan ambos la misma representación. En este caso va a haber ocasiones en que va a ser posible hacerlo de este modo, va a haber ocasiones en que no va a ser posible hacerlo de ese modo. Entonces puede ser que a lo mejor aquí mi entrada, donde está mandando los datos este elemento, puede ser que sea una función. De aquí sale una función que me da un tipo de dato y por aquí tengo otra función que me recibe otro tipo de datos. Entonces no en todo momento voy a poder irme a la representación y cambiar el tipo de dato.
Algunas veces sí va a ser necesario que hagamos uso de lo que son las conversiones. Bien, en el caso de las funciones numéricas, por aquí estamos, tenemos pues las sumas, elementos donde podemos ir haciendo sumas. Tengo ahora un control 2 más que entran a la función suma y posteriormente esos datos que se suman me los va a mostrar en indicador 1. Estamos realizando suma. Aquí en el caso de las funciones, como ya veíamos anteriormente, las funciones pues son elementos, son cajitas, puede ser, en este caso tiene la forma del símbolo de un buffer. Es una función donde entran datos, realiza un procesamiento y arroja un resultado. Puede ser una suma, una resta, multiplicación, división. O también puede ser otra función que esté realizando alguna otra operación. Bien, ahora esta es la parte de los numéricos. Tenemos otra paleta que corresponde a los booleanos. En el caso de los booleanos, pues vamos a tener botones de diferentes tipos, switch, botones pulsadores, por ejemplo caja de selección. Y en el caso de diagrama bloques, también vamos a tener una paleta que se llama boolean. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues las funciones lógicas, que es la ON, la AND, la OR, el XOR, NOT. Puedo tener una compuesta, NOT. Vean, en el caso de estas que aparecen por aquí, por default, tienen dos entradas, una salida. La función AND con dos entradas y una salida. En el caso de los boolean, puedo conectar mis elementos y vamos a poner por aquí una salida, un LED. Y de ese modo realizamos lo que es la función AND. Tenemos el AND. Tenemos esta otra función donde no solamente tengo dos entradas, puedo tener diferente número de entradas, 4, 5, 6, para cuando realicemos una operación, una función lógica un poquito más larga. En el caso de esta función que es el compute, podemos cambiar con la herramienta del operate su modo, que sea una AND, una multiplicación, lo que es la multiplicación aritmética con números booleanos, puede ser una AND, la OR o la XOR, o podemos ponerle el invertido. En este caso, por ejemplo, que tengo seleccionada la función OR, al ponerle el invert va a realizar la función NOR. Vamos a anotarla por aquí. Estaríamos haciendo la función NOR. Y podríamos checarla. Vamos a conectar con boolean. Conectamos con boolean 3 y conectamos con el botón, no, cancel no, vamos a poner este boolean 2 y mi salida. Listo, tenemos la función NOR. Está funcionando. Nuestra función NOR. Este es el caso de los booleanos. Al igual que los numéricos, tenemos diferentes formas de estos booleanos. En el caso del boolean, tenemos el botón como si fuera el cola de rata, los botoncitos pulsadores, contábamos la caja de selección. Dependiendo de la interfaz de usuario que queramos nosotros implementar aquí en el panel frontal, pues va a ser el
tipo de elemento que vamos a elegir y su comportamiento. ¿A qué nos referimos con el comportamiento? En el caso del boolean, de estos botones, pues pueden tener dos estados, como lo vimos en los tipos de datos. O está abierto o está cerrado. Comúnmente así lo conocemos, un apagador, por ejemplo. Y su valor que va a tomar o es un 0 o es un 1. Pero ahora pasa algo muy interesante. Tenemos la parte de los comportamientos donde está el Mechanical Action. Tenemos el Switch When Preset, el Switch When Release, el Switch Until Release y el Latch When Preset, el Latch When Release y el Latch Until Release. Entonces tenemos por un lado los Switch y tenemos por otra parte los Latch. Este comportamiento me va a decir cómo va a estar funcionando mi elemento. Recordemos nosotros, hacia grosso modo, en el caso de los botones, los apagadores, en el caso, por ejemplo, del apagador de la lámpara de casa, de la sala, del comedor, de la cocina, el cuarto, el patio, cualquiera de ellos, funciona cuando yo lo pulso. Supongamos que mi lámpara está apagada. Cuando yo pulso su botón de su interruptor, ¿qué va a hacer? Se va a encender. Al momento que yo lo suelto, se va a quedar ahí. Eso quiere decir que tiene un enclavamiento mecánico. ¿Cuándo se va a apagar la lámpara? Cuando yo llegue otra vez nuevamente y vuelva a pulsar ese botón, que es algo como lo que tenemos aquí. Más o menos parecido a este. Toma dos estados. Pulso mi botón, se enciende mi lámpara. Suelto mi botón y ya se va a quedar, no va a cambiar, va a quedar encendida mi lámpara. Cuando yo quiero que se apague, pues se va a apagar cuando yo lo vuelva a pulsar. Es un tipo de botón que lo conocemos como interruptor o switch. Tenemos otro tipo de botón, por ejemplo, el del botón de encendido de nuestro monitor, el botón de encendido de nuestra computadora, el botón del clic del mouse. ¿Qué hace? Este botón, cuando yo lo pulso, se activa y al momento que lo suelto, se desactiva. Entonces tenemos dos comportamientos diferentes. Por un lado es el botón, que conocemos como botón o push button, y el otro es el interruptor o switch. Más adelante vamos a platicar con respecto a qué se refiere o cómo funciona lo que es el Mechanical Action. En este caso comentamos simplemente los elementos, lo que son la paleta de Boolean y la paleta de Boolean, tanto del panel frontal como el diagrama bloques. Tenemos otra paleta. Vamos a ponerla, aquí está, String and Patch. En este caso tenemos cajas, por ejemplo String, que es el control, el indicador. Puede ser un combo box. Podemos tener un patch. Vamos a insertar los patch. En el caso del patch, lo que yo hago es insertar o indicar un directorio. Vamos a poner por aquí un directorio cualquiera. Vamos a mis documentos, por ejemplo. Vamos a buscar un archivo. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, este. Ahí está, vean. Lo que estoy haciendo con el patch es indicar, para este caso, la dirección de un archivo. ¿Cómo indico un archivo? ¿Dónde está guardado en mi disco duro? Bueno, pues le digo el disco. Tenemos la sintaxis del dos puntos, diagonal. Y voy indicando carpeta con carpeta hasta llegar al archivo. Puedo representar con los patch el directorio de un archivo o simplemente una carpeta. ¿Cómo vamos a diferenciar cuando es uno u otro? Para el caso de los archivos, vamos a darle control Z. Para el caso del archivo, vamos a tener nombre del archivo, punto y su extensión. Recordemos que la extensión aquí me dice qué tipo de archivo es. Para este caso tengo un ejecutable, un .exe.
Vamos a elegir otro archivo, por ejemplo este, que no sé qué sea. Tengo por aquí un punto data. Vamos a poner, por ejemplo, uno que sí sepamos qué es. Vamos a tomar el de la lista del curso. Vean, aquí tengo un punto XLS. Es un archivo de Excel. Dependiendo de la extensión, que la extensión la denominamos que es lo que es después del punto, vamos a estar indicando qué tipo de archivo es, o bueno, vamos a saber qué tipo de archivo es. ¿Cómo diferencio aquí en Labview cuando es un archivo y cuando es una carpeta? Bueno, cuando tiene una extensión, estoy hablando de un archivo. Cuando no tiene extensión, estoy hablando de una carpeta. Y la tenemos en dos representaciones. Uno que es el patch control y otro que es el patch indicador. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con archivos, se me ocurre que lo que estoy generando en mi interfaz de usuario, en mi instrumento virtual, capturo datos, los guardo en un archivo de Excel y tengo que decirle con un patch qué archivo, cuál es el nombre del archivo y en qué dirección está ese archivo, el cual yo voy a estar realizando el respaldo de esa información. Y en el caso del patch, pues simplemente es un indicador. Yo simplemente puedo a lo mejor buscar un archivo y que me diga aquí dónde está guardado. O algo muy elemental, que yo podría a lo mejor tomar el nombre de mi BI, dónde está guardado mi BI, y de ahí empezar a formar su patch. Es el caso de los patch. Para el caso del string, lo que vamos a tener aquí es cadenas de caracteres, textos. Estos textos van a poderse trabajar de acuerdo a la tabla ASCII. Vamos a ponerla por aquí. Para el caso de la tabla ASCII, trabaja con 8 bits. Dependiendo de la combinación de esos 8 bits, vamos a estar indicando el carácter. Por ejemplo, en la combinación que se me ocurre 64, tenemos el arroba. No sé si a lo mejor la mayoría de nosotros en algún momento hemos usado la combinación de teclas el al más 64 y nos aparece el arroba. Entonces, de ese modo podemos ir viendo lo que es toda la tabla ASCII. Si yo pulso en mi teclado el al 78 y esté yo en un lado donde se está editando texto, pues me va a aparecer la letra N mayúscula. La tabla ASCII está conformada por tres partes importantes. Una, que son las funciones. Por ejemplo, el null, carácter nulo, es una función. Por aquí teníamos otra función que es el del. Del es una función que es el suprimir. Nuestra tecla de suprimir, del teclado, trabaja con esta combinación. Por ahí tenemos otra que es el espacio, la barra espaciadora del teclado, el space. Es la combinación 32. Y por ahí pues vamos a ir encontrando todas las que son funciones especiales. El caso de... No, perdón, tenemos funciones especiales por aquí. Y en el caso del espacio ya no sería una función especial. Ahorita lo comentamos. Tenemos pues por aquí nos lo manda como controles, que son funciones especiales de la tabla ASCII. Y en el caso, por ejemplo, del espacio, donde tengo otro elemento, no alcanza a verlo. Bueno, del caso del espacio, lo vamos a conocer como un carácter especial. El espacio, vamos a tener también el caso del enter, vamos a tener el caso del tab, lo conocemos como un carácter especial. Y posteriormente vamos a tener símbolos y caracteres. En el caso de los números, las letras es un carácter tanto mayúscula como minúscula. Y veamos, por ejemplo aquí, en este caso, mi caja de selección, voy a poder meter todo lo que está ahí en esa tabla ASCII.
Vean, escribo por ejemplo un hola, son caracteres. Escribo números, 1, 2, 3, 4. Puedo escribir símbolos. Puedo escribir caracteres especiales. El espacio. Vamos a ponerle un guión para que se vea. Puedo escribir el enter. Más texto. Puedo ponerle un espacio más. Y está, de ese modo voy formando lo que es una cadena de caracteres. Algo muy importante aquí, que de repente nos pasa, es que vean, si yo lo dejo en su forma original, veo, los caracteres que veo es hasta el guión. Pero hay que tener cuidado aquí, como lo acomodamos, porque también tenemos caracteres abajo, cuando es el enter, el cambio de línea. En el caso del control string me va a servir para introducir datos, y en el caso del indicador me va a servir para visualizar datos. Ahora, en el caso de los string, en el diagrama bloques también tenemos una paleta para las funciones string, que ya más adelante iremos comentando cada una de ellas con más calma. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? En el caso de labio, de esta primera parte del labio, pues comentamos lo que son los numeric, los boolean y los string. ¿Cómo identificamos uno del otro? Bueno, pues por su color vamos a saber qué elemento o qué tipo de dato es el que estamos trabajando. Verde para los booleanos, naranja para los numéricos o azul, y rosa para los string, y el color cian para los patch. Cada uno de ellos voy a poder hacer operaciones numéricas, con el caso de los numéricos hacer operaciones numéricas, operaciones aritméticas, y con el caso de los boolean vamos a poder hacer operaciones booleanas, operaciones lógicas, las funciones lógicas. Y con el caso del patch también vamos a tener sus funciones que más adelante vamos a estar comentando qué podemos hacer con ellos. Al igual que los patch también vamos a poderlos trabajar, poder formar patch, poder quitar, poner y ir formando mi directorio para hacer referencia a archivos y poder en este caso a lo mejor respaldar información o leer información ya respaldada. Y bueno, hasta aquí nuestra primera parte del labio.